La seguridad urbana será uno de esos grandes retos del nuevo gobierno nacional en cabeza del electo presidente Abelardo de la Espriella, tras la propuesta de crear un bloque de defensa para enfrentar el crimen en las principales ciudades del país. Pero más allá de una nueva estructura, expertos ya están advirtiendo que el verdadero desafío está en cambiar la forma en que el Estado combate a esas organizaciones criminales que están dentro o al interior de las ciudades. Pero para analizar esta propuesta de seguridad que plantea el gobierno del entrante presidente Abelardo de la Espriella, el papel de la inteligencia, la disuasión focalizada y las nuevas estrategias contra esa violencia urbana, esa violencia en las calles de las ciudades, vamos a conversar a esta hora con Ervin Norza. Él es experto en criminología, además es profesor de la Universidad del Rosario y director del Centro de Estrategia de Investigación en Ciencias del Crimen. Profesor Norza, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación y para conversar en temas de seguridad y de crimen aquí a su disposición. Bien, profesor Norza, el presidente electo Abelardo de la Espriella plantea esa creación de un nuevo bloque de defensa para la seguridad urbana, pero usted señala a través de un informe que recientemente publicaron que el reto no es crear una nueva estructura, sino cambiar la forma en que el Estado enfrenta a todo el crimen organizado. ¿Qué debería tener esa estrategia para no convertirse solamente en una entidad más burocrática? Bueno, muchas gracias. Yo aquí diría varias cosas alrededor de lo que debería contemplar una estrategia de seguridad urbana que es bajo los planteamientos del señor presidente electo. Y lo primero es, vamos Sí. a indicar lo que en criminología y los análisis comparados de estrategias de seguridad, lecciones aprendidas, nos dan evidencia criminológica sobre lo que funciona. Y en ese sentido no vamos a dar detalles que aún no conocemos del despliegue de la estrategia y lo que contiene, sino lo que sugerimos. Entonces, nuestro análisis a nivel de experiencias internacionales y América Latina y Colombia puntualmente indica que una estrategia debería partir de unos principios que la criminología ha marcado en focalización. Entonces, uno diría que focalizar en crimen que es heterogéneo, es diferente del tipo de crimen urbano con el tipo de crimen organizado que ocurre en sectores rurales donde hay economías criminales asociadas con el narcotráfico, minería, contrabando, tráfico de armas, trata de personas y otras. Entonces ahí hay un principio inicial que parecería que la estrategia tiene a consideración, que es la focalización. Y en ese sentido, la focalización, hay un segundo elemento que toda estrategia de seguridad debe contemplar y es priorización en principales estructuras criminales que generan la mayor proporción del crimen o la violencia armada en los territorios intervenidos. Entonces ahí ese principio seguramente lo contemplará, no conocemos más detalles, pero debería indicar que las capacidades de instituciones de seguridad, policía judicial, inteligencia, deberían concentrarse en los altos objetivos de las principales estructuras criminales que generan extorsión, violencia homicida y otros tipos de violencia que en las ciudades ha ido aumentando. Uno puede citar aquí en las 5 ciudades que menciona que se priorizan: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga. En esas 5 ciudades se concentra alrededor del 23% de los homicidios del país, según los datos como terminó el año 2025, alrededor de 3.200 homicidios. Entonces ahí hay un tipo de violencia que es diferente al tipo de homicidio que ocurre allí al que ocurre en sectores como el Bajo Cauca antioqueño, como en el Chocó, Nariño, Putumayo. Es diferente el tipo de homicidio. Entonces ahí hay un tema de priorización de estructuras criminales que debería tener, concentración del crimen en pequeños microterritorios también que seguramente ubicará. Y esto parte porque el principio en criminología y en seguridad se ha encontrado que aumentar indiscriminadamente el número de funcionarios de policías, presencia militar en los territorios, tiene un efecto inicialmente mediático, tiene un efecto sustancial donde, pensemos en una metáfora donde el delincuente parece ver acá un policía en la esquina o un militar en la esquina y por lo tanto mi percepción de probabilidad de captura hace que yo en el momento no cometa el crimen, pero me preparo, analizo el territorio y en días que se corren el tiempo o en territorios distantes cercanos se desplaza el crimen. Entonces, esos efectos de aumentar, saturar las ciudades no tiene efectos sostenidos en el tiempo, no hay una reducción significativa, sino es momentánea, circunstancial y por lo tanto, lo que se ha encontrado que sí sirve y es mucho más útil y mejores beneficios es focalizar fuerzas de tarea en crimen organizado, mejorar capacidad de inteligencia, de investigación criminal y si va a aumentar número de funcionarios
de policía que seguramente lo contemplará y tal vez patrullajes policía militares Sí. deberían hacerse sobre los territorios, los días y las Ujú. horas que los datos y el análisis le permitan indicar dónde se Eh, concentra. Profesor, en la aplicabilidad de esa estrategia de seguridad, ¿cuáles serían esos escenarios o peligros que podría enfrentar esa estrategia? La experiencia en Brasil, en Ecuador, por no irnos muy distante, en ciudades como Cali, y los estudios y evaluaciones de impacto que se han realizado han encontrado que, por ejemplo, coloquemos el caso de Brasil y Ecuador, para irnos fuera de Colombia, el aumento de militares dándole funciones de policía, donde buscan reemplazar funciones de los militares, funciones de policía, tiene efectos no muy positivos o plausibles. Les acabo de mencionar, pareciera que mediáticamente hay mayor presencia y se reduce el crimen se disuade momentáneamente, se prepara y se genera un escenario de confrontación. Cuando yo veo armas largas en las ciudades, el crimen organizado que habitualmente está en las ciudades y no tiene confrontación con la fuerza pública, toma un tiempo de resiliencia, preparación, adaptación y comienza a tener confrontaciones con las fuerzas militares que hacen presencia en las ciudades. Un segundo elemento, tal vez que la evidencia ha encontrado y que debería contemplarse para evitar resultados equívocos o dañinos para la seguridad y la cohesión social, es que cuando se le dan se traen a tomar funciones de policía a los militares, pensemos que la fuerza militar funciona de mejor manera en el ámbito rural para enfrentar a grupos armados organizados que tienen capacidad armada. Allí es pertinente y debería hacerse. De hecho, las mejores acciones y operaciones contra el crimen organizado se han hecho en operaciones combinadas, fuerza militar, fuerza aérea, armada y policía con capacidad armada en territorio y policía judicial. Pero en las ciudades esto cambia. Vuelvo a la metáfora, pensemos que el ciudadano que sale en estado de embriaguez, con un cuchillo, un arma blanca, a agredir a otra persona y un militar está ahí presente y va a intervenir, va a interceder, va a cumplir con su función en la construcción política. Pensemos en qué capacidad, preparación podría generar el mejor escenario donde un militar con un fusil pueda mediar, detener, capturar, inhabilitar a un ciudadano de este tipo. Sí, sustancialmente esos tipos de casos paradójicamente son los más complicados para un policía, porque el policía tiene que mediar o reaccionar, medir la situación y verificar el estado de riesgo para él y para otras personas con una persona que estaba en estado de embriaguez con un cuchillo. Allí normalmente lo que sucede es que si yo estoy preparado para disparar y enfrentar, al final esa persona termina con un homicidio, una muerte en un procedimiento donde se podría haber desescalado la violencia. Entonces ahí le cuento un poco sobre la evidencia en este tipo de acciones que debían contemplarse y prevenir. Y en ese sentido ahora me voy para lo que funciona y se ha encontrado. Entonces les decía a ustedes, focalización, principios de justicia procedimental. ¿Qué quiere decir ese término técnico? Bien, ¿y qué tipo de organización debería tener esta estrategia para que eventualmente tenga mayores posibilidades de éxito? Bueno, si uno pensara en cuál sería el mejor escenario para un bloque de seguridad o para la seguridad urbana, debería tener cinco grandes elementos a contemplar. El primero, debe haber una instancia de alta decisión estratégica donde estén los comandantes de la policía o los directores seccionales de fiscalía, unidades de inteligencia como la Unidad de Inteligencia Financiera, Dirección Nacional de Inteligencia, los jefes de inteligencia de cada fuerza a nivel de fuerzas militares y de policía, Migración Colombia, o sea, las cabezas que te toman decisiones con alta nivel de responsabilidad y capacidad de acción. Debe haber un nivel de coordinación de alto nivel estratégico, porque ese nivel de coordinación debe funcionar periódicamente, se debería definir si cada mes, cada 15 días, dependiendo de la coyuntura y el avance de la estrategia. Entonces ahí un primer escenario que son los que tienen capacidad de saber qué hombres, qué capacidad de logística y de recurso implemento, y esa coordinación interinstitucional permitiría quitar ciertas dificultades que tiene cualquier estrategia, que es la oferta de capacidades entre instituciones sobre un mismo objetivo o sobre un mismo fin. Siempre tenemos en Colombia históricamente cada institución de seguridad y cualquier institución pública cumple sus funciones con dificultad de articularse por temas de responsabilidad, protagonismo, indicadores. Entonces debería haber un escenario de articulación y quitaría esa dificultad. Lo segundo, con el uso de grandes volúmenes de información, capacidad de recolección de material probatorio, evidencia digital, carga de la prueba, debería construirse un equipo o un centro integrado, como ha funcionado en muchos escenarios países y en Colombia, centro integrado de análisis de información, datos
y ese centro integrado debería incorporar elementos contundentes de ejercicios de Big Data, inteligencia artificial, análisis de información recolectada por cámaras de videovigilancia, inclusive si lo pensaran como más evolucionado, incorporando cámaras o body cam para los funcionarios que están interviniendo en el territorio, igual que recolectan prueba también. Y en este equipo de centro de análisis integrado de información, deberían aplicar principios de criminología táctica, que básicamente es identificar patrones, actores, estructuras, flujos financieros para priorizar y orientar hacia dónde se deben dirigir las acciones. El tercer elemento es indiscutiblemente, lo que sí ha funcionado contra el crimen organizado es conformar fuerzas de tarea especializada o equipos de investigación criminal e intervención focalizada interinstitucional. Entonces ahí equipos que a través de un fiscal especializado, normalmente en Colombia se han llamado centros de fusión de análisis de investigación e inteligencia, un fiscal especializado, un investigador líder, unos investigadores y unos funcionarios de inteligencia comparten información, miran información entre todas las agencias para vincular por macro procesos de investigación criminal que dan resultados contundentes contra los principales cabecillas y en esencia flujos financieros. El cuarto elemento, que aquí es donde entran las alcaldías, con medidas administrativas de lo que se conoce de poder de policía, es decir, medidas administrativas como hay economías lícitas que se disfrazan dentro de las economías criminales y pensemos por colocar algunos ejemplos de investigaciones que han derivado, identificación de casas de compraventa, locales comerciales, pequeñas tiendas y otros, por mencionar unos, sin estigmatizar ese tipo de comercio, que son fachadas que hacen parte del crimen organizado y que mientras que se hace la investigación criminal, las alcaldías tienen la capacidad de poder de policía de intervenir administrativamente. Entonces ahí entran las alcaldías y no solamente en ese tipo de intervención administrativa y regulaciones que pueden tener, sino oferta de programas sociales, alternativas, porque si solamente es mano dura, los efectos que se han tenido cuando no se tiene un espacio diferente de alternativa para quien desiste del crimen o para quien tiene como única opción un joven que encuentra en su barrio unos actores que lo invitan a comenzar a ser parte de lo que se conoce coloquialmente como campaneros, pequeños informantes. Y si no tiene otra alternativa, deberían las alcaldías comenzar con esos programas que ya tienen las alcaldías de oferta social, de atraerlos, capacitarlos, oferta técnica, acompañamiento, intervención familiar. Debe haber una oferta social focalizada y las alcaldías tienen una tercera responsabilidad que cae muy bien y que se ha encontrado evidencia de que funciona: intervención urbanística en territorios, iluminación, intervención en parques, espacios de recreo, de educación, formación, pequeños grupos en el territorio donde acompaña a la alcaldía. Y finalmente, hay algo que permite quitar esa suspicacia que se tiene cuando uno habla de un frente para la seguridad, que da genera muchas especulaciones sin que conozcamos mayor detalle y porque la experiencia que Colombia tiene frente a efectos un poco críticos de lo que ha ocurrido cuando ingresan una capacidad fuerte de militares en las ciudades. Profesor Norza, el senador y ex candidato presidencial Iván Cepeda, que será el líder de la oposición a partir del próximo 7 de agosto, ya hizo algunas advertencias sobre esa estrategia que plantea el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Dijo que el país podría ir a un estado de paramilitarización. ¿Usted qué podría decir? Eh, claro, el riesgo siempre va a existir de cualquier escenario posible, va a existir cualquier riesgo. Lo que traería aquí es cómo se mitigan ese nivel de riesgo. Y creo que Colombia ha evolucionado con bastante desarrollo institucional. Por un lado tenemos organismos de control, Procuraduría, Defensoría, tenemos algunos veedores que acompañan y con los protocolos que se han desarrollado institucionalmente y por estos organismos acompañan, supervisan y blindan la probabilidad de que ocurran unos hechos nefastos como los que se han despertado cierta crítica. Entonces ahí el nivel de madurez de Colombia, las instituciones tal vez nos daría cierta tranquilidad. Lo segundo es que con esas experiencias previas, seguramente ya la arquitectura institucional y lo que están diseñando el nuevo gobierno, pues las contemplará para evitar esos hechos que han generado efectos críticos para la población y para las ciudades. Y lo tercero es que al interior de la misma fuerza pública, organismos de seguridad, de inteligencia y policía judicial, instituciones como la Fiscalía,
hay un enfoque con bastante desarrollo y madurez en protección de derechos humanos, debido proceso y lo que se ha llamado justicia procedimental, es decir, que el procedimiento sea justo, transparente y que existan ejercicios de rendición de cuenta constantes para que evitemos esa tergiversación de lo que probablemente se puede interpretar o, por otra parte, sirva como una rendición de cuentas para controlar que existan esos excesos posibles. Esa estrategia de seguridad sin duda necesitará de muchos recursos en términos financieros, de equipamiento a la fuerza pública y eventualmente haya lugar a una fuerte cooperación internacional. ¿Qué es lo que requiere para aplicar, para hacerla real esta estrategia de seguridad? Gracias. Claro, las estrategias tienen dos aristas principales cuando uno piensa en una estrategia de seguridad. Uno es trabajar y desarrollarlas con las capacidades instaladas que tienen los organismos. Y ahí hay unas limitaciones que normalmente tienen las instituciones en recursos, en medios y en el avance que tal vez esté anclado en algunas capacidades financieras que tengan las instituciones. Y acá hablo de esto porque podría tomarse la decisión de iniciar con las capacidades que seguramente va a pasar así, que se tienen en las instituciones, que son bastantes, pero tendría que requerir una inversión también sobre otros elementos innovadores u otros que necesitan mejorar. Les coloco un caso, los drones, el uso de tecnología y drones. Esto que requiere una inversión sustancial dependiendo del tipo de drones, equipamiento, dónde se van a instalar, cómo van a funcionar, qué va a hacer con las grabaciones que hagan los drones, si se va a grabar, la evidencia digital, y ahí requiere una inversión que es bastante alta y significativa frente a si se van a usar drones, que seguramente es lo que viene haciendo el país, y no solamente drones para los temas de seguridad, sino un desarrollo de plataforma antidrones que se requiera. Entonces hay unas inversiones sustanciales que seguramente superarán o llegarán a posiblemente, dependiendo de la capacidad para todo el país, como ha sido el sector defensa y seguridad, billones tal vez, porque ahí tendría que contemplarse también la capacidad del circuito cerrado de televisión, cómo transitar ese tipo de información, cámaras, renovación y tecnología. Entonces ahí, sobre todo en ese escenario. Y segundo, pues equipamientos para la fuerza pública. Pensemos en el equipamiento no solamente en capacidad de inteligencia que requieren los equipos especializados técnicos en investigación criminal para temas de ciencias forenses, criminalística, sino también la inversión en mantenimiento de aeronaves, en mantenimiento de capacidad logística de la policía misma, carros, vehículos, motocicletas. Entonces, la inversión, como suele ser natural en temas de seguridad, debe ser alta. Seguramente hemos tenido una caída del presupuesto en el sector defensa y seguridad y tendrá que recuperarse y tal vez, dependiendo del alcance que se quiera, va a ser superior a lo que habitualmente se ha tenido en seguridad y defensa. Profesor Norza, ha sido usted muy gentil. Muchas gracias. Gracias a usted y bueno, gracias por los espacios, ya quedo pendiente.